Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Para nosotros es más que un privilegio, y antes de comenzar queremos darle las gracias a las personas que nos han estado apoyando desde el inicio. Le damos muchas gracias cómo nos han aceptado, cómo han pasado a formar parte de la comunidad, cómo la comunidad ha ido creciendo lenta pero firmemente y ha estado sumamente contentos, y queremos darle gracias. Ahora, en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema encontrados por Dios para buscarle. El texto en el día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame leerlo una vez más. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre, a ti damos gloria, honra, alabanza y adoración. Te damos gracias por el privilegio que nos das en este día, Señor, de exponer tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza en este día. Te damos gracias, Señor, por las personas que tú has preparado para que escuchen la enseñanza ahora. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad. Espíritu Santo, tú conoces qué circunstancias están atravesando las personas que han de escuchar la palabra en este día. Ahora te pido, Espíritu Santo, que traigas palabra de sabiduría. Te pido que en nombre de Jesús, Espíritu Santo, que traigas palabra de ciencia, palabra de revelación, palabra que ministre, palabra que exhorte, palabra que revele a Cristo crucificado para la gloria de su nombre. En esta hora, Dios, te pedimos que tomes el control, que la palabra vaya ungida bajo el poder de tu Espíritu. Expande las mentes en este día. Abre los oídos para que escuchen tu palabra. Abre sus ojos para que vean con claridad. Prepara, Dios, sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Una de las cosas que comúnmente escuchamos en la iglesia es busca de Dios, busca de Dios. Y normalmente usan el verso en Isaías capítulo 55, verso 6 al 8, donde el profeta dice: buscarle en tanto está cercano, en tanto está la posibilidad de encontrarle. El asunto con este verso está diseñado para el pueblo de Dios. Solamente aquellos que han sido encontrados entonces pueden buscar a Dios. Y voy a dar evidencia bíblica de este principio. Vamos a demostrar bíblicamente de que Dios es el que inicia el proceso de búsqueda para con el hombre que Él creó, que es Dios quien está constantemente persiguiendo al hombre porque le ama y quiere establecer una relación con Él. Y la razón por la que esto es así es que aun cuando el hombre quisiese buscar de Dios, no puede. El hombre no puede cruzar el trecho que hay entre él y Dios. El hombre es incapaz de crear un puente que lo conecte con su creador. Si esto hubiese sido posible, entonces Cristo no hubiese tenido que ser crucificado. Si vamos al texto base, estas son palabras de Cristo. Jesús, hablando de sí mismo, dijo que primeramente vino a buscar, y lo que se busca es lo que está perdido. Entonces, si vamos a la Biblia, vamos a comenzar en el huerto del Edén, comenzando con Adán y Eva. Dice que cada día Dios descendía al huerto del Edén a hablar con su creación, el hombre. La primera imposibilidad que el hombre enfrenta es la incapacidad de ascender a donde Dios se encuentra. Entonces, Dios desciende a encontrarse con el hombre donde el hombre está. Y esto nos revela un principio poderoso. Hay personas que no dan ese paso de fe en entrar en una relación con Dios, no porque no crean, sino porque están esperando que sus circunstancias cambien. Están esperando un momento mejor. Están esperando una mejor oportunidad. Sin embargo, bíblicamente, Dios desciende a encontrarse contigo donde tú estás. No esperes dejar tal o cual cosa. ¿Qué importa si estás luchando con la bebida? ¿Qué importa si estás luchando con el cigarrillo? ¿Qué importa si estás luchando con la drogadicción? ¿Qué importa si estás luchando con
inmoralidad sexual. ¿Qué importa cuál sea la situación en tu vida que te han hecho creer que tienes que arreglar antes de encontrarte con Dios, de dejar que Dios te encuentre? Porque es una mentira. Permíteme decirte, la realidad es que tal momento nunca va a llegar. Porque una vez tus circunstancias cambien, otras circunstancias se van a desatar sobre tu vida. Es muy posible que pases esta adicción e inicies una nueva. Es posible que estés un tiempo haciéndolo bien y tengas recaídas. Entonces, por esta razón es que Dios descendía a hablar con Adán y con Eva para enseñarnos que Dios descendía a encontrarse con el hombre en su medio ambiente, que Dios descendía a hablar con el hombre bajo sus circunstancias, que nunca ha sido la expectación de Dios de que el hombre ascienda a los niveles de Dios, porque Dios entiende que tal cosa es imposible. Y en el día de hoy Dios quiere encontrarse contigo. Dios ha salido a encontrarse contigo y te está diciendo: no te preocupes por tus circunstancias, no te preocupes por los problemas que están pasando, no te preocupes por las batallas que están enfrentando. No prestes atención a tus debilidades. Yo he salido a tu encuentro. Yo he venido a buscarte. Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos a Jesús diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él cenará conmigo. Él ha salido al encuentro. Pero ahora que Él te ha salido al encuentro, ahora que Él te ha dejado saber que tus circunstancias no importan, ahora que Él te ha dejado saber que tus debilidades no importan, que los hábitos con los que están luchando no importan, que las situaciones que estás atravesando no importan, la pregunta es: ¿vas a reaccionar al llamado de Dios en tu vida? Porque no vas a poder buscar a Dios hasta que no seas encontrado por Él. Ya hemos demostrado que Dios desciende y se encuentra con el hombre en sus circunstancias. Ahora, el segundo punto que quiero demostrarte en cuanto a cómo Dios, a la determinación de Dios, la pasión de Dios en cuanto a encontrarse contigo, es el profeta Oseas. Para los que no saben la historia, el profeta Oseas es uno de los profetas menores, y a este profeta en específico Dios le dice que se case con una prostituta en aquel entonces llamado ramera. Y la razón para esto era que Dios quería establecer un punto. Dios quería demostrar unas circunstancias en nuestra relación con Dios, la relación Dios-hombre. El hombre, o sea, tú y yo, siempre vamos a ser el eslabón débil de esta situación. Dios va a permanecer fiel, Dios va a permanecer leal, Dios va a permanecer manteniéndose bajo su promesa. Sin embargo, la naturaleza de la esposa de este profeta, Oseas, demuestra la naturaleza del hombre. En el caso de Oseas, ella le era infiel con otros hombres. Si no has leído la historia, te recomiendo que la leas para que te familiarices con el ejemplo que te estoy dando. Ella le abandonaba y salía a encontrarse con otros hombres. Entonces él salía a buscarla y la traía de vuelta a casa. Pasaba un lapso de tiempo donde ella aparentemente se reformaba, volvía y tenía una recaída y volvía y lo abandonaba por otros hombres. Y en una de las veces que se va, termina como una esclava y la tienen en el mercado de los esclavos a punto de venderlas. Y Oseas, no olvidemos que Oseas simboliza a Dios. Oseas tiene que comprar lo que ya le pertenecía. Oseas compró a su propia mujer de las manos de un vendedor de esclavos. Si algo es cierto, es que nos han hecho creer que Dios se cansa de nosotros, que Dios se cansa de vernos tropezar, que el amor de Dios tiene un límite. Sacan de contexto el verso donde dice Dios es fuego consumidor. Sacan de contexto otros versos bíblicos para limitar el amor de Dios. Tengan claro, Dios no puede ser burlado. Sin embargo, el amor de Dios conoce no límites. El amor de Dios te está persiguiendo. Por amor, Dios llega a tus oídos en este día. Y este punto en específico está hablando a personas que ya han dado el paso de fe, que ya
se han relacionado con Dios y le han hecho creer que sus pecados han sido suficientes para alejarse de Dios. Le han hecho creer esta teoría religiosa de que la salvación se puede perder cuando no hay ninguna evidencia bíblica. Y vuelvo y digo, no predico salvo, siempre salvo. Esa teoría enseña que una vez convertido tú puedes vivir como te dé la gana, hagamos mal y para que vengan bien. No es eso lo que estamos enseñando. Pero no hay ninguna evidencia bíblica que diga que una vez tú te convertiste a Cristo, haya necesidad de reconciliaciones, haya necesidad de volver a hacer la profesión de fe, porque en la epístola a los Hebreos, el que escribe esta epístola dice que es imposible hacer otra profesión porque es una sola profesión. Una vez tú creíste, has sido sellado con el Espíritu Santo y esto es para siempre. Lo que sucede es que la religiosidad ha hecho débil lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Si estás en este grupo de personas que le has dado la espalda a tu Salvador porque te enseñaron que tus fallas, que tus infidelidades, que tus pecados eran suficientes para alejarte, escucha la voz de Dios en este día que te dice: mi sacrificio en la cruz cubrió todos tus pecados, los que hiciste, los que haces y aún los que harán. Tu salvación está segura en mí. Regresa a casa. Y Dios sale a través de Oseas a buscar a su esposa. Y hoy Dios sale a través de mí a buscarte a ti. Que esta palabra cuando llegue a tu oído te recuerde que Dios te ama, que el amor de Dios no se ha acordado, que Dios tiene sus brazos extendidos, que Dios te está llamando en este día. Regresa a mí con cuerdas de amor, dice el Señor. Y si algo es triste, es que cuando vivimos en esta condición, porque yo pertenecía a este grupo, vivimos en algo que se llama el ciclo de la condenación. Y te voy a explicar qué es el ciclo de la condenación. Mira, la religión, cuando estamos bajo la religiosidad, sin darnos cuenta, creamos una escala de pecados donde, dependiendo del círculo en que nos movemos, ciertos pecados son aceptados, ciertos pecados no, ciertos pecados son más pesados, ciertos pecados llevan una condenación más grande. ¿Y qué sucede? Cada vez que pecamos, nos reprimimos de la presencia de Dios porque nos sentimos culpables, porque dependiendo cuán grande sea el pecado, es el nivel de culpabilidad que nosotros expresamos. Yo supe estar semanas corriendo de la presencia de Dios. Supe recibir visitas a mi casa y sentir la presencia de Dios, y yo estar en mi casa y no sentir la presencia de mi Salvador, porque yo estaba en el ciclo de la condenación y cada vez que me levantaba de una caía en otro pecado y era algo devastador. Entonces constantemente estaba pasando al frente a lo que le decíamos el altar, a buscar la oración para reconciliarme con Dios, para volver a salir y volver a caer. Y así estuve por 13 años de mi vida hasta que Dios me enseñó el principio que hoy estoy compartiendo contigo. Para los que están en el Espíritu no hay condenación. Por eso es que Dios te dice hoy, Dios te está buscando, Dios quiere encontrarse contigo porque su amor no se ha encontrado. No ha habido un instante en el que Dios te ha dejado de amar. Te voy a decir algo que te va a reventar la cabeza, mi hermano. Dios nunca te ha amado más, nunca te ha amado menos. No te amó más en el momento pico de tu vida espiritual y no te ama menos hoy si estás en tu momento más bajo. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios conoce no barreras. El amor de Dios fue tal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de nuestro Salvador fue tal que se despojó a sí mismo de ser Dios, de ser semejante a Dios, y no lo vio como algo que aferrarse, sino que se vistió de humanidad para morir por nosotros. Amado amigo, Dios te ama. Dios te ama. El tercer ejemplo, la tercera evidencia bíblica es en la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos la parábola. El hijo menor habla con el padre, le dice divide los bienes, el padre los divide, el hijo se va y vive perdidamente. O sea, el hijo se entrega a un momento, a una vida como si nunca hubiese estado ligado con el padre. Entienda bien, vive como quiere, malgasta sus recursos hasta que llega a lo más bajo. Porque por si tú no lo sabías, para los judíos los cerdos eran inmundos, y este judío estaba trabajando, cuidando cerdos, deseando comer la comida con la que se alimentaban los cerdos. O sea, ya le había llegado a lo más bajo del nivel.
Cuando este joven recupera los sentidos, dice la Biblia, dice, regresaré a mi casa, planifica lo que le va a decir al padre de la familia y todo este cuento. Sin embargo, mira lo que acontece, porque lo que te estoy demostrando es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero que tú veas palpable lo que Dios quiere hacer contigo. Dice que cuando este joven decidió caminar atrás y el padre lo vio a la distancia, había todavía un trecho donde el joven no había llegado a la casa. Dice la Biblia que el padre de familia corrió a encontrarle, y cuando la encontró, aun cuando el hijo comenzó a decirle, el padre ignoró totalmente las excusas, ignoró totalmente el recitaje de perdón, y dice que lo abrazó intensamente, le devolvió autoridad, le devolvió posición, le devolvió todo cuanto él había dejado atrás. Amigo, amado, escucha bien lo que te estoy diciendo. Si eres de los que has caminado fuera de Dios, regrésate a Dios, porque cuando tú inicies el regreso, Él va a salir a tu encuentro. Cuando tú inicies la vuelta, Dios va a completar el proceso y te va a devolver todo cuanto perdiste, porque ante los ojos del Padre nunca dejaste de ser su hijo. Y te voy a demostrar esto. Dice la Biblia que las cosas que se ven son a imagen de las que no se ven, que lo que es creado aquí es la sombra de lo que hay en el cielo. Así que si tienes hijos, te pregunto, ¿habrá algo que tu hijo pueda hacer para que tú dejes de amarle? Te puedes molestar con él, te puedes enojar con él, pero yo te garantizo que si tienes un hijo o tienes una hija o hijos e hijas, yo te aseguro que jamás los vas a dejar de amar. Es más, te digo más, tú puedes estar enojado con ellos, y si alguien se mete con ellos, tú sales a enfrentarle, tú sales a defenderle. Se te olvida en el instante que estabas enojado porque tú los amas. Entonces te pregunto en este día, ¿qué te hace pensar que Dios es distinto? Si alguien se mete contigo, se mete con Dios. Si alguien quiere hacerte daño, Dios le sale, porque Dios te ama. Dios es el Padre por excelencia y te está diciendo, regresa, que te espero con los brazos abiertos. Quiero devolverte tu identidad, quiero devolverte tu posición, quiero devolverte tu autoridad. Vuelve a mí, hijo mío, dice el Señor. Ahora vamos a hablar de otro personaje bíblico que es el padre de la fe, Abraham. Pero antes de Abraham ser el padre de la fe, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. La familia de Abraham se dedicaba, la profesión de esta familia era hacer ídolos y venderlos. Y esto es importante, porque cuando Dios sale a buscar a Abraham, Abraham estaba viviendo una vida normal. Abraham vivía conforme a las regulaciones de la sociedad. Abraham vivía naturalmente. Abraham se comportaba exactamente como le habían enseñado en su casa. Abraham se dedicaba a la misma profesión que se dedicaba a su familia. Esto nos habla de otro grupo de personas a las que Dios sale a buscar. Dios sale a buscar en este día a las personas que no están pensando en Dios. Tú no estás pensando en Dios, pero Dios está pensando en ti. Tú estás viviendo tu vida normal, pero Dios está a punto de cambiar eso. Porque la Biblia dice que cuando Dios llegó a la vida de Abraham cambió. En este día, al igual que Abraham, Dios te está llamando. Dios te dice, estás viviendo una vida normal, socialmente aceptable, haciendo el ejemplo de la familia, pero en este día yo te llamo con un propósito más grande, así como llamó a Abraham para enviarlo a un lugar y convertirlo en el padre de la fe. Te llama a ti, y de tu vida normal Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios te sale en el encuentro en este día, porque Dios vino a buscar lo que se había perdido. Abraham no era nada especial, no había nada especial en la vida de Abraham, y probablemente tú te sientes igual. No hay nada especial en ti, no hay nada que te separe de los demás. Sin embargo, Dios te ama, sin embargo, Dios te llama, y ese lugar en el que tú has estado buscando pertenecer lo vas a encontrar en Dios. Dice la Biblia que de este hombre Abraham Dios creó el padre de la fe, y de este hombre Abraham nace lo que conocemos como el Israel de hoy. Pero todo comenzó con Abraham. Tú no tienes idea de la grandeza que Dios ha preparado para tu vida. No tienes idea de los proyectos que vas a emprender bajo la dirección de Dios. Lo único que tienes que hacer es accionar al llamado de Dios en este día y salir de una vida normal, salir de lo que es aceptablemente social, salir del estereotipo familiar y adentrarte a esta dimensión desconocida a la que Dios te llama en este día. Probablemente nadie le sirve al Señor en tu casa,
Nadie recibe a Jesús en tu casa, pero tú vas a ser el primero. Y a través de ti Dios va a hacer maravillas. Otro personaje bíblico es Moisés. La historia de Moisés es tal de que han hecho películas, han hecho todas estas cosas de Moisés. Sin embargo, cuando Dios encuentra a Moisés, Moisés se encontraba huyendo de un error. Para beneficio de aquellos que no conocen la historia bíblica, dice que cuando Moisés creció, salió a ver cómo estaba el pueblo de Israel y encontró un egipcio maltratando a un hebreo. Y Moisés lo mata. No solo lo mata, lo entierra. Intenta descubrir lo que está pasando. Entonces, poco después ve a dos hebreos discutiendo. Y cuando Moisés intenta de ponerlos en paz, le dejan saber que ellos sabían lo que había pasado. Cuando Moisés ve su secreto descubierto, sale huyendo y huye por 40 años. Escucha bien, por 40 años. Cuando él sale de Egipto tiene 40 años, cuando Dios lo encuentra tiene 80. 40 cuando sale huyendo, 80 cuando Dios lo encuentra. Yo no sé qué tiempo tú llevas huyendo, no sé cuánto tiempo llevas cargando el peso de tu secreto, cuánto tiempo llevas arrastrando la culpa de tu error, cuánto tiempo llevas arrepintiéndote de tu falta. Pero Dios te sale al encuentro hoy y dice que eso no importa, ya no huyas más. Dios quiere ponerle un alto a esa vida de huir. Dios quiere ponerle un alto a esta situación. Lo único que tienes que hacer es reaccionar al llamado de Dios. Si tú lees la Biblia, Moisés se resistió, pero una vez Moisés accede al llamado de Dios en su vida, Dios borra su error, lo manda a enfrentar lo regresa a Egipto, donde tiene que enfrentar lo que hizo. Sin embargo, cuando tú lees la historia bíblica, Moisés fue un hombre poderoso en Dios. Dios no está interesado en tus pecados. Dios no está interesado en tus fallas. Dios ve algo grande en ti. Dios ve un hombre, una mujer de poder en ti. Dios va a hacer grandezas en ti. Deja de correr, deja de huir, deja de lamentarte. Acciona el llamado de Dios en este día. Y de lamentos, Dios te va a dar baile. De tu tristeza, Dios te va a dar alegría. Y de tu ceniza, Dios te va a dar belleza. Moisés tenía 80 años cuando accionó al llamado de Dios. No creas la mentira que es demasiado tarde. Tal cosa no existe cuando estás en el Señor. Este es el día, este es el momento. Hoy no podemos hacer nada con ayer. Mañana todavía es incierto, pero tenemos hoy. Hoy tenemos la capacidad de iniciar una nueva aventura. Hoy tenemos la capacidad de dar el primer paso que va a cambiar nuestro sendero. Hoy tenemos la capacidad de ponerle un alto a esta vida de mediocridad, a esta vida de culpabilidad, a esta vida donde hoy estoy bien, mañana estoy mal, donde no entiendo ni reconozco mis circunstancias, donde he llegado al punto que ya no sé quién soy, pero hoy podemos ponerle un punto final a eso. Por eso Dios te sale al encuentro y te está llamando. Otro personaje bíblico que se encontraba huyendo era Jacob cuando se encuentra con Dios. Jacob huía de su hermano Esaú porque le había robado la primogenitura y por medio de un engaño había tomado posesión de la bendición y ahora su hermano quería matarlo. Y Jacob sale huyendo y Dios toma esta oportunidad y le sale al encuentro. Y es Jacob a quien Dios llama Israel. Una vez Dios termina el proceso con Jacob, Dios le cambia el nombre de ser un engañador y tramposo a Israel. En el caso de Jacob, mientras Moisés se encontraba huyendo de un error, Jacob se encontraba huyendo de personas que él le había hecho daño. Y también Dios le puso un punto final a eso. Cuando leemos a la historia y Jacob viene de regreso, Dios pone todas las cosas y los hermanos llegan a paz. Ya no huyas en este día. Dios entiende que en tus fuerzas no puedes buscarle. Dios entiende que has perdido el camino. Dios entiende nuestra incapacidad de ascender a donde Él se encuentra. Es por esta razón que Dios desciende a encontrarse con nosotros, porque de esta manera Dios rebasa las limitaciones que nos impiden llegar hasta Él. Dios anula las circunstancias para crear oportunidad de encontrarse con nosotros. En este día, amigo, amado que me escuchas, Dios te ha salido al encuentro. Dios te ha demostrado
distintos tipos de personas, distintos tipos de circunstancias. Y esta evidencia bíblica te dice y te demuestra que antes de que tú puedas buscar a Dios, Dios tiene que encontrarse contigo. Y hoy Dios te sale al encuentro y te llama. En esta hora, si estas palabras han alcanzado tus oídos y tocado tu corazón y quieres contestar el llamado de Dios, dame el privilegio y la oportunidad de orar contigo y sencillamente repite estas palabras conmigo. Dios, en este día yo reconozco a Jesús como mi dueño y Salvador. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Él se levantó de entre los muertos y que en su crucifixión pagó por mis pecados para darme salvación eterna. Si has hecho esta oración, te felicito, te bendigo en el nombre de Jesús. Te recomiendo que busques una iglesia donde te prediquen palabra viva, palabra eficaz, donde te alimenten espiritualmente y puedas crecer para ser de bendición. Ahora vamos a cerrar este episodio y te esperamos en el próximo. Te bendecimos en el nombre de Jesús y muchas gracias por estar con nosotros. Si este mensaje, si esta enseñanza ha sido valiosa para ti, si esta enseñanza ha ministrado a tu vida, te pedimos que compartas este podcast con otras personas para que la palabra de Dios se extienda y escuchen la palabra que ha bendecido tu vida. Muchas gracias. Aquí se despide Jorge Sanabria en Palabra y Presencia. Hasta la próxima.